Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y luego venimos aquí a compartirlas contigo para que meditemos todos juntos la Biblia. Hoy es un día de estar en casa, así que estamos ahí cansados más que trabajando. La mente pues, parece que hace un boom. Cuando uno no trabaja parece que es el día que más cansa. Y cuando uno trabaja está activo, ¿verdad? Entonces hoy estoy más cansada que trabajando. Pero el Señor es maravilloso que nos da la palabra. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y seguimos en el libro de Mateo 22. Dice así Mateo 22 del 15 al 22. Dice, entonces se fueron los fariseos, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, dicen aquí, porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pregunta, ¿verdad? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? 19. Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, les preguntó. Ellos le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Vemos aquí una conversación que no agrada, ¿verdad? Cuando tú sabes que es que te están buscando y están esperando a ver qué vas a decir, cómo vas a responder y cómo vas a reaccionar. Y no agrada de verdad mantener estas conversaciones. Pero Jesús aquí tiene tanta sabiduría y le ruego al Señor que nos llene a ti y a mí también con esta sabiduría. El tema lo hemos puesto, el dinero tributo del César. Mi querido amigo, hemos leído en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a la explicación, ¿vale? ¿Qué quiere decirnos cada versículo bíblico? Ahora vamos a empezar a meditar. El versículo 15 se refiere a los hipócritas que se autojustifican. Los fariseos se autojustifican. A quien Cristo se dirigía con los herodianos y saduceos. Ellos querían atraparlo para que pudieran arrestarlo. Cuán insensatos eran, ¿verdad? Cuán insensatos eran pensar que podían atrapar a Jesús en alguna palabra súper fuerte. El versículo 16. Esto es lo que se refiere al versículo 15. Gente que se autojustifica y vienen a buscar, pues eso. A ver si hacen caer al Señor, a ver si lo atrapan con algo, ¿vale? El versículo 16 se refiere a los discípulos de los fariseos. Los herodianos son los que afirmaron que Herodes era el Mesías. Aquí le llaman maestro, que es instructor. Y a Jesús le hacían halagos que no creyeron en absoluto. Pero era parte de su trampa ingeniosa según ellos creían. Creían que vamos a empezar halagándole, ¿verdad? Vamos a empezar halagándole y igual cae y se pone ahí, se nos anima. ¿Sabes? Yo he visto a muchos hombres de Dios que buscan halagos y esto es triste, ¿verdad? Y porque cuando empiezan a halagarte se te sube el ego. Ya hay gente que habla así haciéndote la pelota. Yo al menos lo llamo así. Que te dicen, uy, qué cristiana eres, ¿no? ¿Cómo eres? Alguno te lo dirá sinceramente, pero la mayoría lo dicen para hacerte la pelota. Entonces vamos a tener mucho cuidado de tantos halagos porque en realidad no nos lleva a ninguna parte. Y vemos que era absurdo intentar igualar a Jesús a los genios de ellos, ¿vale?
Pero en su estupidez, mi querido amigo, seguían intentándolo. Estos no dejaban de intentarlo, ¿verdad? En su ignorancia, en su estupidez, seguían intentándolo. Eso es lo que quiere decir el versículo 16. El versículo 17, aquí hablan de la ley de Moisés y también el pagar los impuestos. Esta pregunta rugía en Israel en aquel entonces, ¿vale? En su pensamiento, o sea, ellos, cualquier modo que él contestara, si él hubiera dicho que no era legal, esto le habría puesto en oposición contra el gobierno romano. Si hubiera dicho no hay que dar tributo al César, directamente dirían está contra el César y ahí irían a por él. Si él hubiera dicho, escucha, si hubiera respondido de la otra manera, o sea, si él hubiera dicho que es legal, él habría negado su afirmación de ser el Mesías, o sea, el rey de Israel. Iban a decir que Mesías es este, no. O sea, la cuestión es que estaban buscando por dónde atraparlo. Esto es lo que quiere decir el versículo 17. El versículo 18, vemos aquí que se refiere a la hipocresía que incitó la pregunta que ellos, la hipocresía que incitó a la pregunta de ellos. Eran unos hipócritas. Todos los maestros sabemos que tú predicas la verdad. Todo eso son unos hipócritas, ¿verdad? El versículo 18, sí. Aquí se refiere a la hipocresía que les incitó a la pregunta de ellos, y que él vio a través de su astucia y él les echó esto en cara. Hipócritas les llamó, ¿verdad? Les echó esto en cara. Es que sé por dónde vais. ¿Por qué me tentáis? Les echó esto en cara. Nuestro Señor Jesús no había que jugar con él. Mira, el versículo 19, te quiero decir, mi querido amigo, que este era el tipo de moneda usada para pagar el impuesto en este tiempo. Versículo 20, la imagen de la moneda era probablemente de Tiberio. El versículo 21 significa que el gobierno legal se reconoce aquí. El apoyo para el gobierno se aprueba, ¿vale, mi querido amigo? Si está hecho correctamente, el apoyo para el gobierno y el apoyo para Dios no estarán en conflicto. No tienen que estar en conflicto lo uno con lo otro. El versículo 22, para terminar, esta es la declaración corta. Una esfera nueva de gobierno fue introducida. Las dos esferas de la iglesia y del Estado deben ser distintas y no unidas. Mira, quedaron mudos ante la respuesta de Jesús, ante la afirmación de Jesús. Fueron silenciados, pero sus corazones malvados no cambiaron. Ahí seguían que buscando cómo matarle. Súper fuerte, ¿verdad? Tengamos muchísimo cuidado con los que nos hacen la pelota. Eso funciona en el mundo. La gente le llama al presidente su excelentísima, no sé qué, todo eso funciona en el mundo. ¿Por qué? Porque le hacen crecer el ego. Y está ahí el otro, has visto cómo me han llamado, cómo me han recibido. Qué pena. Pero eso con nuestro Dios no funciona. El Señor conoce por qué le decimos las cosas. Y conoce el interior de nuestros corazones antes de venir a pronunciarlas. Entonces con Dios hay que ser sinceros, no hipócritas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra estupidez nos vamos a perder, como pasó con estos. ¿A quién le haces la pelota? A Cristo. Cristo sabe tu oración antes de venir a orar. Entonces vamos a buscar orar sinceramente, sin doblez, no buscando agradarle a la gente, sino a Dios y ser sincero con Dios. No hacerle la pelota a Dios, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Que Dios te bendiga muchísimo. Esta es la palabra de hoy. No la vamos a hacer larga, así que voy a seguir descansando para la gloria de Dios. Y nos vemos mañana. A ver qué nos pone papá mañana. Hasta luego. Ok.